7 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis y vamos a profundizar en esto que escuchábamos en el bloque anterior por parte de nuestros compañeros de Radio Francia Internacional, las elecciones presidenciales en Bolivia, que ya culminó su primera vuelta y que de manera inédita ese país tendrá que enfrentar un balotaje, un proceso de segunda vuelta en esta elección presidencial entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Para profundizar en este tema, saludamos a esta hora de la mañana a la académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, a la profesora Paz Milet, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes. Sí, profesora, ¿cómo entender este resultado que se dio ayer en Bolivia? Bueno, aquí hay varios temas que se hacen evidentes en esta elección. Un descontento con la situación actual de crisis muy importante que está viviendo Bolivia, una crisis económica, pero también una erosión del modelo que ha guiado durante los últimos 20 años Bolivia a través del MAS, un partido que ha tenido decisiones importantes en los últimos años, la pelea Arce, Morales, el debilitamiento de un proyecto, y eso se hizo evidente en estas elecciones donde pasaron a segunda vuelta las opciones de centro derecha, más de derecha como Tuto Quiroga, y el bloque oficialista tuvo una votación muy mermada, ¿cierto? Y los principales candidatos que iban ligados con Arce o con, ¿no es cierto?, o en algún momento estuvieron vinculados con Morales, obtuvieron una muy poca votación, muy escasa votación. Profesora, muy buenos días. Quiero leerle una frase que le escuchaba ayer en CNN a Gilberto Aranda, analista internacional. Él decía, el MAS no va más. Esa frase con lo que pasó ayer, ¿podemos leer ya un quiebre definitivo, una desaparición definitiva del MAS, más allá de la izquierda, ¿no?, de ese bloque en particular? Yo, la verdad, creo que el MAS como proyecto, en la práctica, ya no seguiría superviviendo, ¿no? Pero sí creo que hay que tener presente en un escenario futuro, por ejemplo, figuras como la de Andrónico Rodríguez. Andrónico, que actual presidente del Senado, que se distanció de Evo Morales, no fue acompañado por el MAS, pero él puede ser una carta futura. O sea, la izquierda en este momento quedó lesionada con la elección de ayer, pero no se niega la posibilidad de que a futuro pueda jugar un rol fundamental en Bolivia. El MAS como proyecto sí quedó profundamente debilitado y ya quedó en una fase crítica después de la pelea Arce-Morales, ¿no?, hace algunos años. Profesora, le quería preguntar respecto del resultado de la segunda vuelta, porque había una suerte de consenso en que, perdón, de la primera vuelta, había una suerte de consenso en que el MAS no iba a poder avanzar, que efectivamente iba a quedar fuera de este inédito balotaje, pero las cartas que se proyectaban como posibles de disputar esa elección era la de, efectivamente, Jorge Tuto Quiroga, que terminó avanzando, pero la de Samuel Doria Medina. Rodrigo Paz no aparecía, por lo menos en las principales encuestas, como una de las dos opciones que podía avanzar a la segunda vuelta. ¿Qué ocurrió en ese sentido? ¿Por qué estaba tan tapada, por así decirlo, esa candidatura y que finalmente se reveló el día de ayer? Bueno, la verdad es que las encuestas han fallado rotundamente en Bolivia en los últimos años, producto de que es muy difícil encuestar en Bolivia, rescatar el voto, ¿no es cierto?, de las regiones, de los sectores más apartados. Y sí se veía que iba incrementando la votación de Rodrigo Paz en las últimas consultas, ¿no? Pero no hay que olvidar que se mostraba a Doria con un 20 y tanto %, primero Tuto Quiroga con más de 24%, pero había un porcentaje de indecisos muy amplio y de voto nulo y blanco. Eso alcanzaba el 30%. Entonces, sin duda, Rodrigo Paz rescató más el voto de los sectores más apartados, no hay que olvidar que ha jugado un rol fundamental, por ejemplo, en una zona como Tarija,
Y eso se vio ayer en la votación. El no rescate de esa Bolivia profunda que fue la que finalmente propició la victoria de Rodrigo Paz. ¿Qué podemos decir, profesora, de la figura de Evo Morales, que como sabemos, bueno, estaba inhabilitado y los analistas decían que encontró como medida para entrar en esta votación el llamado al voto nulo, para entrar a la papeleta y deslegitimar de alguna manera el proceso? ¿Qué podemos decir de esa estrategia? Bueno, él en la práctica ahora va a capitalizar que a través del voto nulo sacó una mayor votación que el propio Mas y que sus opositores de izquierda. Y eso va a ser de alguna manera la fuerza política que él va a manifestar, ¿no es cierto?, para posicionarse internamente en Bolivia. Pero no hay que olvidar que él enfrenta procesos judiciales en contra, él está de alguna manera sitiado en el Chapare, no ha podido salir de ahí, y yo creo que él va a buscar rearticularse en torno a este voto nulo, una estrategia que sin duda tuvo resultados positivos para él porque él no logró, ¿no es cierto?, ser el candidato del MAS, pero tampoco logró gestionar una fuerza política que tuviera legitimidad para presentarse en las elecciones. Entonces, esta estrategia le fue exitosa hasta cierto punto porque puede capitalizar que logró una mayor votación que el propio oficialismo, ¿no? Y tomando en cuenta eso, profesora, ¿cómo proyectar la gobernabilidad de ya sea Quiroga o de Rodrigo Paz, quien resulte vencedor? Porque efectivamente da la sensación de que la tensión social en Bolivia se va a mantener independiente de cuál sea el resultado. Sí, aquí hay varios temas. Primero, ya Samuel Doria ha dado su apoyo a Rodrigo Paz. Entonces, la única forma de gobernar va a ser a través de alianzas. En este momento, la gestación de alianzas es la garantía de una gobernabilidad. Por otro lado, ¿no es cierto?, claramente el que tiene más proyección hacia la segunda vuelta es Rodrigo Paz, porque no hay que olvidar que Tuto Quiroga ya se ha presentado en otras oportunidades y tiene un techo, una votación que se plantea podría haber alcanzado ya en una primera vuelta. Ya en 3 oportunidades se presentó. No hay que olvidar que él fue presidente en circunstancias de que Banzer, ¿no es cierto?, renunció por estar enfermo de cáncer, después muere, y Tuto Quiroga fue presidente solo un año, en reemplazo de Banzer. Entonces, él, las veces que se ha presentado a una elección, él ha tenido un techo de 20 y tantos % la vez que más sacó, y la verdad es que se dice que se alcanzó la primera vuelta. El otro escenario es que sin duda han logrado una representación en el Congreso que va a ser muy importante de manejar, evitar por ejemplo los tránsfugas, generar un bloque unido en el Congreso para la centro derecha es fundamental. Y el tercer punto que se cuestiona mucho, la segunda vuelta el 19 de octubre, y recién el presidente asumiría en noviembre. Dada la situación interna de Bolivia, lo que se plantea es que el futuro presidente debería acelerar ese proceso de transición, porque la situación, como es crítica, podría generarse cuadros de inestabilidad. Entonces también como tercer punto se plantea la necesidad de presionar al gobierno actual para gestar una transición más temprana. Estamos conversando con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Profesora, hay una crisis múltiple en Bolivia, con crispación política, con crisis económica, falta de divisa extranjera, de dólares, de combustible, etcétera. ¿Cómo se enfrenta eso ya a nivel más profundo, pensando en las propuestas también de los candidatos? Bueno, hay distintas estrategias, ¿no? Mientras Tuto Quiroga plantea que se iría, ¿no es cierto?, lo primero a buscar fondos internacionales y plantea que la necesidad de suscribir una serie de tratados de libre comercio, abrir Bolivia hacia el exterior, seguir el modelo de alguna manera de Chile y de Perú, pero habla mucho de ir hacia, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Rodrigo Paz tiene una mirada distinta y dice que
dentro de Bolivia están los recursos para sacar a Bolivia de este escenario. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, ambos dan una importancia fundamental al litio y a la posibilidad de generar un triángulo del litio con Argentina y Chile y buscar dentro de lo interno, dice Rodrigo Paz, la solución a esta crisis, porque ve con temor, ¿no es cierto?, el acceder a recursos del Fondo Monetario Internacional que después vayan a profundizar la crisis o generar una situación como la de Bolivia. Pero sin duda el hecho de tener una legitimidad de las urnas ayudaría mucho, porque la población está descontenta, ¿no es cierto? Y lo otro, sin duda, es intervenir el Estado, porque hay un gasto estatal muy fuerte, hay acusaciones de corrupción, pero también, por ejemplo, se está comprando combustible mucho más caro y el combustible está subsidiado en Bolivia. Entonces internamente se vende más barato y hay un déficit ahí importante. Además hay una escasez de divisas, como usted decía. Entonces hay distintas respuestas, ¿no?, que plantean los candidatos, pero hay diferencias sustantivas. Ahora, lo interesante es lo que plantean los dos. Hay un elemento coincidente: el acercamiento con Chile. Y es tanto que Rodrigo Paz en el Alto planteó la posibilidad de consolidar esa zona como un puerto seco y propiciar el acercamiento con Chile a través del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Así que eso es algo que vamos a tener que tener muy en cuenta, que ambos candidatos están considerando la posibilidad de plantear un nuevo escenario de acercamiento con Chile. Estamos conversando con la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, la académica Paz Mileta, a propósito del resultado de las elecciones presidenciales en Bolivia, su primera vuelta, que definió ya a los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga para definir la presidencia de ese país en una segunda vuelta inédita, por cierto, primera vez en la historia de Bolivia que se van a tener que enfrentar a ese proceso. Profesora, nos ha entregado algunas pistas, ¿no?, a lo largo de las respuestas que nos ha entregado en esta conversación, pero a modo de resumen, ¿no?, y para entender también lo que ha ocurrido en la política boliviana durante la última década. ¿Qué explica, por así decirlo, esta caída, ¿no?, en cuanto a las capacidades de administración del país por parte de lo que se conocía o lo que se conoce como el movimiento del socialismo más la izquierda en ese país? Porque de pasar a inicios de la década pasada a promedios de crecimiento cercanos al 6%, a veces un poquito más, un poquito menos, terminamos 2024 con un 1,4% de crecimiento y con todos los problemas que ya nos indicaba previamente. Está la pandemia entre medio, que obviamente explica en cierta forma la situación, pero ya había signos de desaceleración desde antes de la pandemia. Incluso en 2019 tan solo se creció un 2,2%. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue este desorden interno al interior del MAS, las disputas de poder al interior del sector con Evo Morales entre medio, o hubo otro tipo de factores, ya sea internos o externos, que nos permiten entender lo que ha pasado en Bolivia durante los últimos años? Bueno, hay diversos factores, ¿no es cierto? A nivel externo no podemos desconocer que hay un escenario de policrisis que ha afectado al escenario internacional en general, ¿no es cierto? Lo que está pasando con lo que pasó con la propia pandemia, pero antes se venía con una crisis muy importante que fue la crisis del 2008, ¿no?, que es conocida como una de las mayores recesiones a nivel mundial. Entonces ahí también hay un tema importante. Pero específicamente en Bolivia, un tema fundamental fue primero la decisión, la obcecación de Evo Morales de ir a una reelección. Ahí se debilitó el proceso, ¿no es cierto?, interno, pero además para llegar a esa reelección él empezó a efectuar un gasto muy importante desde el punto de vista estatal. Ahí se debilitó también la finanza pública. Después viene todo el proceso de Áñez, llega Arce, y Arce tiene que enfrentar sin duda la segunda parte, la pospandemia, agravada por todo el conflicto internacional. Y Arce, que no olvidemos que había sido el ministro de Economía de Evo Morales, ¿no es cierto?, el que había de alguna manera dado la continuidad económica,
empieza a desarrollar unas políticas que en la práctica fueron las que profundizaron la crisis, a gastar las reservas, ¿no es cierto?, en poder subsistir la crisis, en momento en que Bolivia no estaba generando suficiente ingreso, porque entre otras cosas, el MAS no abordó con la debida celeridad lo que significaba la riqueza gasífera boliviana. Entonces se centró en lo que estaba generando y que fue enviado fundamentalmente, ¿no es cierto?, de otros países a Brasil y a Argentina, pero no generó renovación de ese recurso. Hubo muchas contrariedades internas respecto a qué hacer con el potencial gasífero. Entonces no habían suficientes ingresos, pero se empezaron a gastar los ahorros, se empezó a tratar de frenar el descontento con estos subsidios, por ejemplo, a los combustibles, con la profundización de estos subsidios. Entonces se ha mermado fuertemente las finanzas públicas, hay una escasez de divisas, ¿no? Entonces son varios fenómenos. Uno, de debilitamiento de un proceso político y que va acompañado de una gestión negativa desde el punto de vista económico para tratar de subsanar la crisis y enfrentar la crisis no solamente externa, sino la crisis interna de Bolivia. Profesora, nos queda un solo minutito, pero no me quiero quedar sin preguntarle por estas comillas funas que se vieron ayer a Johnny Fernández, pero también a Andrónico Rodríguez, que incluso le tiraron piedras. ¿Cómo lee esos episodios? El amplio descontento que hay en la comunidad con el oficialismo, ¿no? Que ven que en la práctica ha condenado a Bolivia a una situación crítica, a una situación muy difícil. Hay muchísimo cuestionamiento, el proceso que se está viviendo de amplias filas, por ejemplo, para conseguir combustible, de dificultades para conseguir, incluso hay quejas de que hay dificultades para conseguir algunos alimentos. Entonces, hay un descontento muy importante de la población y eso se graficó en estas reacciones en contra del oficialismo. Profesora Paz Milet, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y la esperamos pronto, que esté muy bien. Que estén muy bien, igualmente, adiós. Muchas gracias, profesora. Ahí estaba entonces conversando con nosotros la académica de nuestra Casa de Estudios, del Instituto de Estudios Internacionales, la profesora Paz Milet, a esta hora de la mañana respecto de las elecciones en Bolivia. Son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras porque ya llega Patricio López para continuar con el programa que se extiende hasta las 10 de la mañana, así que queda harto todavía por delante. Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana martes. Nos reencontramos mañana y quédese durante todo el día en Radio Universidad de Chile.